No siento pena ninguna porque el mundo me critique. No siento pena ninguna. Yo soy águila imperial y mientras tenga una pluma no dejaré de volar. Buenas noches a todos. Yo soy Kiko Pérez Ventana, soy periodista de Sevilla, como ha dicho Jerónimo. Bueno, no soy exactamente crítico de flamenco, soy periodista cultural, aunque llevo muchos años en los caminos del flamenco. Como os decía, llevo muchos años en el flamenco, más que nada porque soy íntimo amigo de este señor desde hace casi 40 años, lo ha dicho bien Jerónimo, ¿no? Sí, sí. Y Borque pues me ha llevado por los caminos del flamenco, por toda Andalucía, hemos estado siempre juntos en festivales, en peñas, hemos tratado a muchísimos artistas y bueno, es un honor y un placer estar aquí hoy en la Peña del Carbonerillo, que tiene un nombre precioso. Decía Jerónimo que no era un atril o no era un escenario a nuestra altura, a mí me parece inmejorable. Claro. Es un patio precioso en la Macarena. Yo me cortaría un brazo por vivir aquí, en una casa tan bonita. Y además Jerónimo ha puesto un escudo del Sevilla en la puerta. Cosa que a mí... Escucha, una cosa. Este señor promete, ¿eh? Yo mirar ahí y ver el escudo del Sevilla me llena de alegría, me reconforta y me hace pegarme un subidón tremendo. Ya ni me concentro en el libro de Borges ni nada. Paro ya, ¿no? Lo del Sevilla lo paro ya. Sí, sí, mejor. Antes de empezar, bueno, hemos pensado esta presentación, como sabéis, hacerla con un diálogo, como una entrevista, ¿no? A modo de preguntas y respuestas. Espero que sea ameno para todos ustedes. Y antes de empezar me gustaría contarles una anécdota que tiene que ver con el carbonerillo, que en ningún sitio más apropiado. Como aumente, yo voy a estar muy incómodo porque estoy muy desprotegido. No te protegemos. Pero es criminal esto, ¿eh? Sí, qué casualidad, coño. Esto para bautizar, no, esto no cae nada. No. Una anécdota muy breve. Esta noche van a escucharse aquí muchas anécdotas, pero yo quería contar una solamente sobre el carbonerillo. Nosotros hemos hecho muchos reportajes de flamenco en los últimos años y empezamos a grabar en vídeo. Yo no era un profesional del vídeo, somos profesionales de la escritura, pero Manolo me dijo que quería empezar una serie de vídeos de reportajes audiovisuales que se llamaban El Loco del Flamenco, y el primero pensó que fuéramos al cementerio de Sevilla y grabáramos el nicho del carbonerillo. Necesito contarlo aquí porque estamos en la Peña del Carbonerillo y tenemos aquí la foto de él a nuestra espalda. Fue un momento realmente emocionante, de los momentos más bonitos que yo he vivido con Manolo Borges, porque empezamos en el cementerio recorriendo las tumbas de los grandes iconos del flamenco que hay allí enterrados. Ya saben ustedes, sobre todo la Niña de los Peines, Tomás Pavón, el Niño Ricardo, Antonio Ruiz Soler, en fin, todos los grandes artistas flamencos. Y Manolo iba andando por las tumbas y por los nichos y después sonaba una voz en off, él muy poético, diciendo lo que había significado el carbonerillo en su vida, cómo lo descubrió siendo niño, cómo le habían llegado muy dentro los fandangos del carbonerillo, y cuando llegó el momento en el que nos plantamos en el nicho del carbonerillo. Todo esto lo pueden ver ustedes en un vídeo de YouTube que se llama Una rosa al carbonerillo, que tiene 25.000 visitas ya. Es un vídeo de Manolo que se titula Una rosa al carbonerillo. Y cuando él llega al nicho del carbonerillo se emociona y le canta el fandango ese de... yo creo que es letra tuya, ¿no? Le llamaban... Le llamaban carbonero malogrado cantador. Malogrado cantador. Sevilla entera lloró la muerte del fandanguero cuando Dios se lo llevó. Se le veía a Manolo los ojos llorosos, emocionados, y delante del nicho del carbonerillo. Si ven ustedes ese vídeo, tiene unos comentarios impresionantes de gente de todo el mundo, de Argentina, de México, de todo el mundo,
que se emocionó viendo a Manolo cantarle el fandango a la tumba del Carbonerillo, y realmente además lo cantaba bien, porque aunque diga Jerónimo que cantaba atravesado, Manolo tiene compás. Bueno, solamente les quería comentar esa anécdota. Como les digo, hoy estamos para la presentación de Memorias del Pellizco, el libro autobiográfico de Manolo Borges, 50 años en la vida de un crítico flamenco, y tengo aquí unas preguntas que seguro que él va a contestar con todo su corazón y con ese sentimiento que pone siempre en todo lo que dice. Manolo, me gustaría empezar preguntándote por el Carbonerillo. O sea, estamos hoy aquí en la Peña El Carbonerillo, y eso que he contado, ¿el Carbonerillo es el cantador de tu vida? Sí, totalmente. Además, hay un capítulo del libro que se titula Y el Carbonerillo llegó a mi vida, ¿no? Porque siempre ha sido mi cantador. Bueno, Chacón, Tomás, Manolo Caracol. Yo tengo buen gusto, pero el Carbonerillo es que fue algo más que un cantador. A mí me cautivó su vida, sus amores, sus desamores, el amor por su madre. Yo me veía muy reflejado en las letras del Carbonerillo, porque también yo he tenido algún que otro desengaño amoroso. Lo que pasa es que yo he aguantado el tirón, y el Carbonerillo pues le llevó un poquito a... Bueno, él tenía su ciclo vital que caducaba, pero nos ha dejado una joya. Con que hubiera dejado solo un fandango, el Carbonerillo, sería igual de universal, porque no se puede cantar con más sentimiento, con más pellizco. Echaba el alma por la boca, y ha sido el cantador más coherente de la historia del cante. Porque muchas veces cuando yo escucho hoy puedo decir alguna tontería, y ustedes me perdonáis, escucho un cantador que tiene un chalet de 1 millón de euros y un Mercedes y un Deportivo, y sus letras son de pena, de la fatiga, las fatigas que estoy pasando, parece que está metido en el Pená del Puerto. Pues yo eso no me lo creo, pero el Carbonerillo es que todo lo que cantaba es que lo había vivido. Y hasta cuando él habla en los discos, cuando dice "viva mi madre de mis entrañas", entonces a mí me cautivó, y yo me voy a morir siendo carbonerista. Y de hecho al único cantador que le dedico un capítulo, que empiezo con el capítulo, después hablo de otras cosas, es al Carbonerillo. Y ese día que fuimos al cementerio, el vídeo, nos peleamos y todo, porque cuando me mandó el vídeo me vi yo ahí andando por las tumbas, parecía un fantasma, andando por las tumbas, tuvimos que recortarlo, y entonces improvisé esa letra, que yo alguna vez la tenía ahí en la cabeza, y es verdad que hace un año fueron unos aficionados de Jaén a verme solamente para felicitarme por el vídeo. Mira, somos unos enamorados del Carbonerillo, eran 3 hermanos, y hemos venido a tu conferencia solamente para darte las gracias por lo del Carbonerillo. Bueno, esos son momentos que yo me veía en la lápida donde pone Manuel Vega García, tus sobrinos no te olvidan, que la descubrí hace ya muchos años, y entonces, claro, pues salió un pellizquito con alma, y salió... Entonces, bueno, ahora me gustaría reeditar ese libro, pero yo no he reeditado nunca ningún libro mío, ¿no? Es como volver a casarse con la misma. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo haría el libro del Carbonerillo, pero nuevo, porque tengo muchísimas cosas más importantes. Aquello fue una conferencia y José María Segovia me la pidió y tal. No he reeditado ninguno de mis libros, ni el de Pastora, ni el de Escasena, ni el del Canario, pero el del Carbonerillo va a haber que hacer algo, porque lo piden desde todas partes, y entonces hay que echarle unos ratos, ampliar un poco la información que hay. Hoy pones en la hemeroteca, pones el Carbonerillo y salen muchas cosas. Cuando yo hice ese libro no había nada prácticamente. Yo conocí a las hermanas, 2 hermanas del Carbonero, y busqué a su familia, algunos, en fin, gente de su familia, y eso es una de las cosas de las que yo me siento más orgulloso, de haber recuperado un poco la memoria y la obra de ese cantador. Decía... Un inciso nada más. Para apuntar algo, por si no sé. Sí. Carbonerillo vivió en esta casa, ¿eh? Claro, yo lo sé, me lo dijiste una vez. ¿Sí? Vivió a retazo, porque él no tenía domicilio ninguno. Sí. La madre vivió enfrente por frente. O sea, la casa que está enfrente, ya tirada desgraciadamente. Sí. En la casa que estaba enfrente vivía la madre y 3 hermanas.
¿eh? Y aquí vivía la cuarta hermana, Claro, y otra claro. vivía ya sabes, Sí. en el cortijo El cortijo del judío. de judíos. Sí. Por eso Y el nombre, entonces- ¿no? De la Peña del Sí, Carbonerillo. sí. Hombre, y es Yo, que sí, yo siempre he sabido que, sí. que el espíritu del carbonero andaba por aquí. Claro, sí, es mi familia, ¿no? O sea Claro, que- claro, exactamente. Decía Borges en ese vídeo, Una rosa al carbonerillo, que alguna noche saliera de su tumba y buscara a su madre Josefa Casado y tuvieran una reunión flamenca allí en el cementerio de San Fernando con los otros, realmente te llega al corazón. Y es que yo he pensado siempre que cuando llega la noche y cierran el cementerio, los artistas salen, se reúnen y echan sus ratos, ¿no? Yo me he imaginado siempre eso. Y eso sería como un documental bonito. Se cierra el cementerio y empieza y sale Vallejo por un lado, Manuel Torre por otro, Currito de la Jeroma, La Moreno, que por cierto el otro día averigüé ya quién era la Moreno. Y eso, en fin, yo siempre estoy pensando cosas raras de esas. Eso. ¿Y cuánto valdría esa fiesta? Digo yo. Ahí eso sacando es- la entrada. Y el libro de la biografía del carbonerillo que hizo Manuel, no se había visto todavía el vídeo ese que salió de la Universidad de Carolina del Sur con imágenes reales del carbonerillo cantando, ¿no? Sí, en el eso fue. Alcázar de Sevilla, ¿no? Sí, eso fue, a mí cuando me lo mandaron yo pensaba que era algo que habían hecho por inteligencia artificial, pero supe que era de verdad porque reconocí a Antonio Peana, el guitarrista macareno, que yo fui muy amigo de él. Y entonces vi que él estaba dando unas notas que se correspondía con el cante y digo, esto es verdad. Y estuve casi todo el día llorando, porque yo nunca pensé que podríamos ver al carbonerillo vivo cantando. Y después como canta ahí, que no mueve ni un músculo de la cara, o sea, la facilidad que tenía ese hombre, no se ponía feo, con su sombrero, su chaquetilla blanca, y creo que te lo mandé a ti y te llevarías una sorpresa porque... Hombre, no me. Y se escucha a la niña de los peines jaleándolo. Lo que pasa es que ella nunca quiso hacer cine. Ella tenía complejo de ser una mujer fea, entre otras cosas porque los periodistas de aquella época eran muy crueles y siempre destacaban que no era guapa. No le decían que era fea, pero que, a pesar de que no es guapa, y bueno, ¿y qué tiene que ver? Y la Paquera y Fernanda y Bernarda, que realmente... O Lola Flores, ¿no? o Lola Flores, pero entonces el carbonerillo, eso es, si se reedita el libro, pues puede llevar ese vídeo y alguna cosa, hay 2 vídeos del carbonerillo, mucha gente no se han dado cuenta, hay otro que está cantando para bailar con Realito, está cantando para bailar con Realito. Sí, Pero un vídeo, ¿se ve sí, en persona? sí, se ve en un cuadro flamenco cantándole a una bailadora. Sí, porque él estaba en la Academia de Realito. Bueno, eso es un hallazgo, la verdad. Bueno, Manolo, Venga, vamos a meternos ya con alguien, si no nos animamos esto. ¿por qué unas memorias flamencas? ¿Tenemos referencias de algún crítico flamenco que haya publicado sus memorias después de 50 años de trabajo? Yo no conozco el caso. Me parece que nunca un crítico había dicho, yo voy a escribir mis memorias flamencas. Fernando de Triana era cantador, era guitarrista, letrista, empresario, y escribió su recuerdo. Pero una mañana, yo siempre lo he tenido en mente, digo, y además creo que todos los aficionados, todos, y algunos están aquí, tendrían que escribir sus memorias, porque es una pena que las personas nos vamos y lo que yo me puedo llevar, y lo que se llevó Miguel Acal, o lo que se llevó Amos Rodríguez, o Manolo Barrio, en fin, todos los que escribieron de flamenco, no dijeron, oye, pues yo voy a escribir mis memorias. Ni siquiera se sentaron con la niña de los peines en un velador en la campana para decirle, Pastora, te vamos a escribir tu vida. Tuve que llegar yo y hartarme de trabajar y gastarme un dineral comprando todo lo de Pastora, que estuve 20 años coleccionando cosas. Y entonces digo, yo no quiero cometer el mismo error. Yo no sé si esto va a interesar más o menos, pero yo quiero contar mis 50 años con el flamenco. Desde que yo era un niño ya estaba viviendo el flamenco en Araal, en Palomares, ya escuchaba me llamaba la atención que los viejecitos cantaran en las tabernas y yo no sabía ni qué era eso. Decía mi madre, me ha escuchado el Merino, que está llorando en el bar, dice, no, está cantando. Lo que pasa es que está cantando sus penas y a mí eso ya me conmovía, o sea que yo lo llevaba ya dentro de eso. Y entonces digo, bueno, yo voy a contar lo que yo recuerdo y además os digo una cosa, he escrito el libro de 400 y pico de páginas y no he consultado ni un archivo. O sea, he contado todo lo que tenía en la cabeza, de memoria.
y lo hice en mes y medio. Después, a los 2 meses ya estaba el libro fabricado. Normalmente un libro te tira 1 año o 2 o 3, o muchos años. Pero yo me levantaba todos los días y hacía como si escribiera una conferencia. 9 o 10 folios, todos los días, durante 1 mes y medio. Y después las correcciones, la imprenta. Entonces, seguramente a lo mejor he contado algo como no fue. Porque yo he sido un testigo de la historia del flamenco en los últimos 50 años de Sevilla. El nacimiento de la Bienal, el nacimiento de Torres Macarena, de la mayoría de las peñas de Sevilla, el nacimiento de los festivales, la muerte de muchísimos maestros del cante que eran amigos míos, como Antonio Mairena o Antonio el Sevillano, o el niño de Fregená que vivía, y tengo una anécdota. No, vivía en la misma habitación, ¿sí?, que vivía la madre del carbonero. Exactamente. Entrando en la Sí, puerta, sí. la primera a la izquierda. Exactamente. ¿sí? Exactamente. Que tengo una anécdota muy bonita de ese día y un poco triste, porque él me dijo, Manolo, me tienes que hacer una entrevista, pero cuando yo quise hacer la entrevista ya estaba malo. Y entonces estaba en la cama y me dice a la mujer, mira, él no va a hacer una entrevista. No, dile a Manolo que entre. Y le tuve que hacer la entrevista en la cama. Me senté al lado y cada 2 minutos sacaba la escupilla y se ponía a toser, perdona. Y además me hacía mucha gracia porque yo la tengo grabada. Dice, yo hoy los cogía todos, a Morente, Lebrijano, Fosforito, eso los mondo yo a todos. O sea que se estaba muriendo y estaba porque fue una gran figura. Y entonces, claro, toda esa vivencia, Antonio el Sevillano, también estuve con él en su casa, con Antonio Mairena, muchas vivencias, y con todo. Yo no tendría que hablar de 1000 artistas aquí, hablo de muchos, ¿no?, de casi todos. Y entonces, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que tenía la obligación de contar eso. Y si el libro hoy puede tener algún valor, cuando creo que puede tener un valor es dentro de 50 años. Porque alguien que coja el libro en alguna biblioteca va a decir, oye, pues este hombre nos cuenta cómo fue el flamenco en Sevilla durante 50 años. Y yo creo que se pueden quedar algunas cosas fuera porque es imposible contarlo todo. Y hay quien ha puesto en duda que yo lleve 50 años en el flamenco. Ya, en vez de felicitarte por el libro, dices, este lo lleva 50 años, ¿verdad? Bueno, pues sí, mira, cuando se crea la Bienal de Flamenco, estábamos en Torres Macarena y vino Ortiz Nuevo y ya se empezó a gestar. Yo era ya presidente de una peña flamenca, la peña Antonio Chacón de Palmete, en el año 77, o sea, pues desde el año... Y ya había fundado la peña Alchoza en el año 75, o sea, que de eso hace 50 años. Y yo recuerdo los primeros años de Torres Macarena. Y esos son... Ahora, lo que nos llevo 50 años en la crítica, pero he estado 40 años en el Correo de Andalucía. Y antes del Correo estuve en Antena 3 y empecé a escribir en Sevilla Flamenca. Pero bueno, en Sevilla hay como una mala leche ahí, ¿no? O sea, como somos una ciudad muy antigua. Y dice, se ha tirado el faro ahí que lleva 50 años. Pues no llevo 50, llevo 55, más o menos. Como aficionado. Sí, como aficionado y como crítico, yo cuento, porque yo ya con 14 o 15 años ya iba el jueves a comprar, en vez de gastarme el dinero en porro, me lo gastaba en discos de pizarra, en cancioneros, en partituras, en carteles, en cinta, ya iba, y por eso he llegado a tener, yo creo que el mejor archivo del mundo, en cuanto a documentación. Manolo, una vez que terminas este libro, que lo has hecho, parece a contrarreloj, porque en 2 o 3 meses te ha salido la biografía entera, y lo lees, lo relees y lo ojeas, ¿piensas que ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena ser crítico de flamenco? ¿Tu vida ha merecido la pena? Sí, por supuesto que sí, aunque muchas veces estoy un poco desengañado, desencantado, pero sin el flamenco mi vida hubiera sido una porquería. Porque no porque lo que yo hiciera antes de entrar en el flamenco no tuviera importancia, pues yo con 20 años era ya oficial primera de albañil y le hice la casa a mi madre, o sea que yo venía de otro mundo. Pero sin el flamenco mi vida no sé lo que hubiera sido. Yo se lo debo todo, los amigos, las vivencias, me ha dado una cultura. O sea, yo fui al colegio hasta los 12 años y prácticamente no tenía estudio ninguno. Pero cuando entré en el flamenco sentí como un hambre de conocer y de leerlo todo. Y hoy tengo 3000 libros en mi casa porque yo compraba libros, me devoraba todo lo que caía en mis manos. Y sí me ha merecido la pena. O sea, yo no me imagino ahora que yo no me hubiera dedicado al flamenco, no sé qué hubiera sido de mi vida.
Y es verdad que cuando tú llevas toda tu vida, 24 horas como le dedico yo al flamenco, yo me levanto con el flamenco y me acuesto con el flamenco, pues muchas veces tienes ahí cosas, después te desengañas un poco porque ves que después de tanto trabajo, pues hay quien no le ha dado valor a ese trabajo. Pues yo he dejado muchísimas cosas, porque además no me he dedicado solo a escribir. He hecho producciones discográficas, he fundado peñas, he fundado festivales. Le hice un disco a Juan Talega, otro a Perrata de Utrera, a Miguel Vargas, al Cabrero. Creé Gurugú, el festival de Aral, ahora Guirijondo en Palomares del Río, fundé dos peñas flamencas y sigo ahí. Y la historia de la obra de Carbonería, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que he hecho muchas cosas. He hecho letras de flamenco. Hay cantadores que cantan mis letras. Lo que pasa es que yo no me corresponde a mí ir publicitando. Pero he hecho muchas cosas. Un día Flamenco World dijo, que era un portal que se leía en todo el mundo, hicieron un estudio y en una rueda de prensa en la Bienal dijo: el crítico de flamenco más leído del mundo es Manolo Borque. Pero porque he hecho muchas cosas. He hecho muchas cosas y entonces... Y lo he hecho todo por amor al flamenco. No me estoy poniendo ninguna medalla, que también tengo algún que otro reconocimiento, porque son muchos años y entonces algo ha caído, ¿no? Pero yo, para pasar a otra cosa, yo estoy muy contento de haberme dedicado al flamenco, porque es de las pocas cosas que merecen la pena en España, el flamenco, y los artistas son los más importantes del flamenco. Los demás somos todos, vamos de comparsa, pero la esencia del flamenco son los artistas, son los creadores, los que han aportado, los que han creado arte. Nosotros hacemos otra cosa, ¿no? Aunque haya algunos artistas malajes y que nos hayan dado algún disgusto, ¿no? Pero vamos, son lo más importante. Manolo, ahora que hablas de los artistas, que en este libro se cuentan muchas anécdotas realmente emocionantes que has vivido con grandes artistas, grandes maestros del flamenco, me gustaría preguntarte quién te ha marcado más, tanto a nivel artístico como a nivel personal, de todos los artistas que tú has tratado personalmente en esos 50 años. ¿Quién te ha marcado más a nivel personal y a nivel de arte? Sí, es complicado porque me he tratado mucho. A mí el primer artista que me marcó fue Antonio Mairena, pero después me volví un disidente mairenista. Yo no he sido nunca de piñón fijo. Lo mismo, he sido muy de izquierda y he votado al Partido Comunista y ahora no voto a la izquierda ni a la derecha tampoco, es que no voto. Yo al único que he sido fiel, no me he movido, es al Betis, pero en lo demás he cambiado. Yo no tengo un partido político preferido, no tengo un cantador preferido, entonces Antonio Mairena fue el cantador que a mí me metió el cante grande en las venas. Después ya, como este hombre se metió a flamencólogo, escribió libros o ayudó a escribir libros, pues, en fin, yo poquito a poco me iba dando cuenta de que no era tan importante la obra de Antonio Mairena. Me refiero a la obra no del cantador. Como cantador fue un fenómeno y el hombre hizo su labor y ya está. Yo me llevo muy mal con el mairenismo, pero si yo tuviera que decirte una persona que a mí me ha marcado totalmente y que ha sido lo más grande que yo he conocido, ha sido Enrique Morente. Y seguramente no vaya a estar de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque lo conocí. Pero yo admiraba en Enrique Morente el conjunto, el talento, tenía un talento, le gustaba escribir, descubrió muchísimos poetas para el flamenco, era un estudioso, era un creador, y después me hice amigo de él. Y entonces, bueno, pues, me han hecho estos días mucho esa pregunta, y digo yo, Enrique Morente. Y si te tuviera que decir dos, Manolo Sanlúcar. Para mí son mis dos dioses, tanto en el cante como en la guitarra. Pero después, claro, como los he conocido a todos, no te puedo decir, yo soy camaronero. Y me encanta Meneses, por ejemplo. Y Chano Lobato y Miguel Vargas, o sea que realmente todos los cantadores. Pero si me tuviera que quedar con uno, sería Enrique Morente. Y lo digo en Sevilla, que nunca ha sido morentista. No ha sido una ciudad morentista. Sobre Antonio Mairena me gustaría comentar muy brevemente que cuando yo conocí a Manolo antes de la Expo 92 en el Correo de Andalucía, en la Avenida de la Prensa y en el polígono de la Carretera Amarilla,
él publicó su primer libro. Yo asistí a la publicación de La Sonanta, La Sonanta. el libro que Manolo le dedicó a Fernando el de Triana, el primer... En el 93. Y entonces la jefa de cultura del periódico me mandó a entrevistar a mi amigo Manolo. Y fui a su casa de Nueva Sevilla, en Castilleja, y llevaba mi cámara de fotos y yo le hice una entrevista y también las fotos que se publicaron en aquella entrevista, en el correo. Y esa foto era con un grandísimo retrato de Antonio Mairena. Está aquí, detrás. está aquí. Y entonces llamó la atención porque, claro, Manolo pasaba por ser como un enemigo del mairenismo, o quizás no era lo que se decía un ortodoxo del cante gitano andaluz y tal. Está. La Sí, ven sí, ustedes, que se vea a Manolo Antonio con- Mairena siempre está en mi casa. con Antonio Está por todas Mairena partes. Quisimos que aquella foto tuviera a Antonio Mairena detrás porque a ti te gustaba Antonio Mairena, aunque no fuera Mucho, de su mucho. escuela. Por supuesto. Y además tuve la suerte de que en una conferencia en la Peña Niño Ricardo, yo estaba con Paco Robles, el escritor sevillano de ABC, y le hice una pregunta a Antonio Mairena, y yo entonces tenía 17 años, un canijo, con los pelos por aquí, y unos vaqueros manchados de lejía, de estos que nos manchábamos de lejía, y Antonio Mairena cuando Sí. Cuando Antonio Mairena me miró de arriba abajo y era ¿quién era el cacho este que me acaba de meter en un compromiso? Pues le hice una pregunta sobre el origen del flamenco, los gitanos y eso. Y cuando terminó, se sacó la cartera, me dio una tarjeta, dice, muchacho, gente como tú, hay poca, ¿eh? Chavales jóvenes, qué alegría que hagas esa pregunta, que un poquito comprometida, pero lo que demuestra que te interesa está. Y me invitó a su casa, me invitó a su casa, estuve una vez nada más en su casa, me enseñó su museo, tomé café con él y empecé a hablarle de flamenco, le llevé una soleá, que le escribí yo para que él la cantara, y la cantó haciendo compás, la cantó, dice, ¿la puedo cantar yo por los festivales? Digo, sí, pero yo nunca supe si la cantó o no, que era el cante por soleá, vive puro entre los vientos, y al pasar por Alcalá se muere de sentimiento, porque él decía que era una pena que el cante de Alcalá se estuviera perdiendo, pero que quedaba por ahí, la levadura quedaba por ahí en el ambiente, y entonces dice, por esta letra sé que te gustan mis cosas y que me lees, que sigues mis discos y tal. Bueno, pues entonces yo seré toda la vida mairenista, pero no del mairenismo, el mairenismo es un poco secta, ¿sabes? Sí, o crees en Antonio Mairena nada más o te apartan, ¿no? Y entonces no se puede hablar de Vallejo, ya ves, con Antonio fue muy amigo de Vallejo y iba de telonero con él, pero Antonio le tuvo un respeto a Vallejo. Pero bueno, el mairenismo ha excluido, lo mismo que ha excluido palos del cante, el fandango, decía Antonio Mairena, que no era un cante básico, era un cante sin importancia, y es el más básico de todo. La soleá viene del fandango, musicalmente su origen es el fandango. Y entonces yo no estaba de acuerdo con esas cosas, y yo decía, Antonio, según usted los cantes básicos son la soleá, la seguirilla, las tonadas y los tangos. Lo de los tangos no lo entendí nunca, es un cante básico. Y digo, ¿y el fandango? Que el fandango es el tronco, de ahí viene prácticamente todo, las malagueñas, los cantes de Levante, de los verdiales, de todo. Y decía, no, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, los fandangos, por los fandanguillos de la ópera flamenca, que se abusó mucho de las letras de cementerios y cosas de esas. Y entonces, claro, yo enseguida, y sobre todo cuando yo pensé que me iba a poner en contra del mairenismo, es cuando en el año 78 yo compro la colección de Pepe Carrasco, los clásicos del flamenco, del cante flamenco, que son 10 LP. Chacón, Manuel Torres, Niña Gloria, Palanca, el Carbonerillo. Y llego a la casa, el día que llegué con mi bolsa y me gasté yo un dinero en la colección. Y digo, Antonio, aquí te traigo un regalo. ¿Eso qué? Digo, ha salido una colección y entonces y vio a Manuel Torres y al Niño Gloria. Los apartó y después empezó a hacer así y lo echó a un lado y no le echó ni puta cuenta. Y digo, Antonio, yo te regalo la colección entera. Dice, no, es que eso no tiene nada que ver conmigo. Eso era Chacón, era el Niño de la Huerta, era el Carbonerillo, era Manuel Vallejo, era Pepe Palanca, era Cepero, ¿tá? Y cuando yo llegué a mi casa, pongo a Cepero, que yo nunca lo había escuchado, y me harté llorar escuchando ese hombre, los fandangos de ese hombre. Digo, Antonio Mairena,
¿por qué ha despreciado esto? Entonces yo lo entendí que me manipuló. Él vio que yo iba a escribir de flamenco y que ya era un estudioso, y entonces dijo, no, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso no es cante gitano andaluz. Y entonces, claro, eso yo nunca se lo he perdonado a Antonio Mairena, que metiera esa cizaña y en Mundo y Forma del cante flamenco, pues no le diera el valor que había que darle a Silverio o el valor que había que darle a Chacón. Él decía que Chacón era el responsable de la ópera flamenca y no tuvo nada que ver Chacón con la ópera flamenca. Se estaba muriendo cuando empezó la ópera flamenca, él fue solamente a una gira y ya mayor porque necesitaba el dinero. Y después ya, bueno, cuando ya leí Mundo y Forma del cante flamenco y todas las conferencias de Antonio Mairena, todo eso, digo, el mairenismo es retrógrado, es un movimiento del que hay que escaparse y dejar a un lado al gran cantado que fue Antonio Mairena y que vivió solamente para el flamenco, pero el mairenismo es otra cosa, eso yo no lo quiero, la verdad. Manolo, ahora que tienes fresca en la memoria tu vida flamenca, cuéntanos 3 momentos en los que te hayas sentido orgulloso de ser crítico flamenco y 3 momentos en los que pensaste que mejor te deberías haber dedicado a otra cosa. Bueno, pues eso ahora mismo, uno de los momentos más bonitos que yo he vivido fue cuando el Giraldillo del Canto. Cuando Calixto ganó el concurso, precisamente ahí fue donde yo supe la importancia que tenía el Carbonerillo y que en la memoria colectiva de Sevilla todavía vivía. El Carbonerillo había gente que tenía un disco de pizarra, alguna cinta, pero en fin, había muy poco. Y Calixto cantó el fandango de Rebollo al estilo del Carbonerillo, cantó Cepero y Rebollo. Y vi yo que el teatro, la que se formó allí, eso fue en la primavera del 80, y digo, curioso, la calidad de este hombre con 2 fandangos, que a Antonio Mairena se le puso la cara blanca, porque Antonio Mairena fue a apoyarlo porque era un cantado de su pueblo. Pero cuando vio que por Seguirilla y por Soleá el público no se movía y que hizo 2 fandangos y el teatro pegó un bote aquello que yo no he visto nada más emocionante en mi vida, pues Antonio Mairena se vio un poquito en evidencia. Pues, yo he tratado muy mal estos fandangos y al Carbonerillo y a Vallejo y toda esta gente. Y entonces, eso fue lo que a mí me animó a buscar cosas ese fue un momento. Después, he vivido momentos muy amargos, por ejemplo, la muerte de Camarón. Yo, cuando murió Camarón, al que yo adoraba y tuve cierta amistad con él, yo estaba soñando que se había muerto. Estaba soñando que un amigo que vive por aquí, José Enrique, venía a decirme, ha muerto Camarón. Y entonces me desperté sobresaltado, pongo la radio y Antonio Herrero dice, señores, España está de luto, ha muerto Camarón. Y yo estaba soñando de que había muerto. Y entonces ahí es que había una conexión. Y momentos, no sé, ahora mismo no sabría decirte, pero estos 2 momentos de Calixto, que yo todavía no me dedicaba al flamenco, bueno, había escrito una cosita en Sevilla Flamenca, estaba empezando a coquetear con la radio, y después la muerte de Enrique también fue un golpetazo, y estuve en el entierro, pero cuando fueron a meterlo en la caja, cuando entró en el cementerio yo me quedé en la puerta porque era incapaz de ver que al gran cantado y amigo mío pues lo metieran en una tumba, ¿no? Luego estuvimos en su tumba. Estuvimos a los 10 años. Estuvimos aquí en el cementerio de Granada. Sí, y me senté y le canté la elegía de Ramón Sija. Yo es que tengo esas cosas. Estaba sentado y yo quiero ser llorando el hortelazo, pero llorando, claro. Entonces el vídeo, hace poco estuve en Madrid y pusimos el vídeo y la familia de Enrique Morente, cuando encendimos la luz estaba todo el mundo llorando. Dice, Manuel, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Digo, fue improvisado, ¿verdad? Kiko me iba siguiendo y teníamos a Mozart de fondo, a Mozart, buscando la tumba, y cuando la encontré yo empecé a hablar con Enrique, me senté en el mármol y empecé a hablar con él y me dio por cantarle, como él fue el que grabó la elegía de Ramón Sija. Ese también fue un momento duro. La noche anterior habíamos visto a Eduardo Guerrero en el Generalife. Sí. ¿Y no traías tú el pellizco flamenco muy acentuado? No, me quedé dormido. Me dijo Eduardo Guerrero, el bailado de Cádiz, baila, es un buen artista, pero a mí no me gusta, no me llega, y me invitó al estreno de su obra de Lorca, pero me pusieron a 100 metros.
y yo que estaba cansado, y Kiko es que yo, que está roncando, tío, y entonces al otro día me llamó Eduardo Grana y dice, oye Manuel, ¿has escrito algo de mi espectáculo? Digo, no he escrito nada, Eduardo, ¿para qué te voy a decir? ¿Pero por qué? Digo, porque no me gustó y además me pusieron a 100 metros y es que no te veía. Y encima me quedé dormido. Manolo, en este libro se habla de tus relaciones con los artistas. ¿Un crítico flamenco puede ser amigo de los artistas o te condiciona a la hora de escribir después de ellos, no se vaya a molestar contigo? Sí, yo creo que se puede ser amigo, lo que no se puede ser es compadre. O sea, a mí no me ha gustado nunca el compadreo con los artistas. Yo he tenido una amistad muy grande con muchísimos artistas. Lebrijano, pues un día a una entrevista, ¿te acuerdas que fuimos juntos y nos invitó a comer? Nos preparó un puchero allí en su casa y tal. Pero no me ha gustado nunca eso. Yo siempre he intentado ser un poco independiente, no dejarme llevar por los sentimientos de cosas. Y después, claro, pues es inevitable. Yo he sido amigo de casi todos los artistas, amigo. Pero he procurado no ser compadre y evitar ese compadreo de poner mucho en la radio un cantador porque es amigo tuyo y esas cosas. Ni siquiera, oye, la familia de Morente, su viuda, Estrella Morente y tal, a mí ni me hablan siquiera por alguna crítica a Estrella. O sea que realmente hasta Enrique, algunas críticas mías le dolieron. Nunca me molestó, pero le dolieron. Vino aquí a presentarlo de Currito de la Cruz a la Expo y trajo un cuadro pues, muy chabacano y yo lo critiqué y me llamó y dice, bueno, me ha dolido mucho la crítica, pero tiene razón. Pero es que son los hermanos de mi mujer, ¿qué hago, coño? Y digo, coño, una preguntita. sí. Cuando vas a escuchar a un cantador, ¿lo escuchas o estás pensando en el fallo que pueda tener? Bueno, no pensando en el fallo, lo que pasa es que cuando lo estoy escuchando y sé que tengo que opinar sobre eso, pues sí estoy analizando un poco cómo ha hecho el cante. Digo, si ha cruzado un cante, si se ha ido de compás, si se ha ido de tono. ¿Estás más pendiente a eso que al cante? Entonces, No, bueno, yo estoy pendiente al cante, pero claro, cuando tú tienes que escribir después una página, por ejemplo en la Binal, pues claro, pues vas anotando un poquito lo que ves que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Pero, hombre, ser crítico flamenco te condiciona un poquito. Cuando vas sin ser, ahora por ejemplo, que ya no lo soy, yo disfruto mucho. Pero yo cuando iba a la Binal sufría mucho porque tenía que, a la media hora, tenía que salir corriendo para el periódico y opinar corriendo de lo que había visto, ¿no? Entonces, pues no era fácil, no era fácil. Después está también lo que te gusta, lo que no te gusta, porque a mí no me gustan todos los cantadores. Y que se te ve el plumero cuando escribes de alguien que te gusta, eso es así. Y que tenemos nuestras preferencias, por supuesto que sí, ¿no? Es muy difícil ser objetivo, ¿eh? Yo no creo en la objetividad del crítico. Pero, en el momento que tú estás escribiendo de alguien que te gusta, ya no eres objetivo. Y a mí, pues yo he llorado escuchando a Terremoto por Seguirilla o a La Paquera. Y entonces cuando escribes se te va por la... Y después hay cantadores que me han aburrido, como otras, que no me han transmitido nada, y he hecho una crítica pues salobre y sin gracia. ¿Verdad? Manolo, muchas gracias. Nada. por ir terminando, Sí, tú contabas que habías querido ser cantador de flamenco, lo ha dicho Jerónimo hoy Sí, en la presentación, ha dicho Jerónimo que no eras muy bueno, que no se te dio muy bien, ¿no? Tú cuentas esa anécdota de la Peña El Choza o no, sé, la Peña del Cerro. el cerro, que estabas cantando y tal y estabas muerto de miedo aquel día, ¿no? Sí. Mi pregunta es, si tú hubieras sido artista, o sea, hubieras seguido por ese camino porque tú querías ser cantador y cantabas decentemente, ¿no? Decentemente, Bueno. cuadrando los cantes y a compás, ¿no? Yo es que he sido siempre muy autocrítico, yo me parezco a mi madre hasta en las rodillas. Entonces mi madre era una mujer muy dura, muy autocrítica y muy crítica con sus hijos y buscaba mucho que, en fin, como que no le gustaba casi nada de lo que hacíamos. Porque, por ejemplo, cuando yo saqué mi primer libro, dice, el periódico me dijo, el periodista, y mi madre lo leyó en el periódico y dice, pero tú no eres periodista, ¿no? Periodista es Juan y Medio. Yo tuve que competir con Juan y Medio y tiene mucha gracia cuando se lo he comentado. Entonces, sí. Bueno, sí es verdad que yo lo primero que quería hacer es cantador. Y un día, pues veo las bases del concurso del Cerro y yo tendría entonces 17 o 18 años y quería que un amigo mío de Osuna, Antonio Reyes, que cantaba en un grupo de sevillanas,
cantaba muy bien. Y digo, apúntate, Antonio, apúntate. Dice, si te apuntas tú, me apunto yo también. Y me apunté yo por él. Y 2 semanas antes de cuando me llamaron, me llamó Rafael Rivero para decirme, y Leopoldo Iglesias, que era entonces el presidente, creo, dice, oiga, que sí, lo hemos admitido, tiene usted que venir a la preselección. Tenía yo unos retortijones, ¿sabes? Una fatiguita, me levantaba por la mañana con una ojera, digo, yo cómo voy a cantar así, ¿sabes? Total, cuando me llegó la hora, había mucha gente y canté una soleá de Triana, con Manolito Berraquero, el guitarrista del Palí, a la guitarra. Y yo me daba tanta vergüenza, estaba allí Marqués Zapatero, Rufo Santiponce, Fernando Góngora, el Brujo de Huelva, o sea, eran todos pedazos de cantadores. Cerré los ojos y me puse a cantar las soleares de Ramón el Ollero, eso. Y cuando abrí los ojos no había nadie, se había ido todo el mundo. Quedaba un hombre nada más, y digo, menos mal que por lo menos a usted le gusta, dice, yo soy el dueño del local, estoy esperando que acabe para limpiar. Y le digo, pues hasta aquí he llegado, como cantado. Y un día, no voy a decir el nombre, pero un día un cantado me dijo, o sea, Manuel, tú quisiste ser cantado, pero como no valía lo tuviste que dejar. Digo, sí, yo me di cuenta, digo, tú no te has dado cuenta todavía, ¿sabes? Llevas cantando toda tu vida y aburriendo a la gente. Sí, es verdad. Y después fui palmero, otra cosa que no sabes ya, que algunos cantadores que grababan me llamaban porque yo tocaba muy bien las palmas. Y fui percusionista, estuve hasta en el Lope de Vega tocando los timbales en un grupo que se llamaba Arte y Solera. O sea que yo he hecho un poquito de todo. Mi madre decía que era aprendiz de todo y maestro de nada, ¿sabes? Entonces, como ella animaba siempre mucho, pues decía, tú eres y entonces, pues claro, es lo único que no me he frustrado es en esto, en escribir. Yo digo lo que quería, yo fui sastre, camarero, escayolista, abría calicatas para los cables, fontanero, de todo. Y de todo me aburría. Yo estaba de escayolista y a la semana ya ponía techo solo y ponía moldura solo, pero me aburría y cambiaba de oficio. Pero cuando descubrí esto, porque para mí era un sueño y en el libro lo cuento con mucho cariño, para mí escribir un periódico era como darle un beso a la luna desde el fondo de un pozo, pongo un poco esa comparación. Era totalmente imposible. Pero una vez me digo, bueno, ¿y por qué no? Lo intenté y tengo escrito 12 libros, 50 o 60.000 artículos que están todos en mi página web, he hecho muchos discos, producciones discográficas, libros de copla flamenca, porque si yo he conseguido eso, cualquiera lo puede conseguir. Porque yo era un niño que tenía sueños, o sea, que tenía sensibilidad, desde niño era muy imaginativo, quería hacer cosas, leía tebeo. Me encontré una vez una caja de tebeo en una cuneta, del Llanero Solitario, el no sé qué, el Último Mohicano, todos los cómics de la época, que alguien lo tiró y esa fue mi escuela. O sea, yo me leía todos los tebeos y después empecé a escribir cosas. Recuerdo que yo era muy despistado en el colegio, no me gustaba, por eso a los 12 años me fui, me coloqué de panadero y me fui. Y el maestro hablando de los quebrados, y yo estaba escribiendo en una libreta y pensaba el maestro que yo estaba tomando nota de lo que estaba dando. Y cuando terminó, dice, Borges, de lo que yo he hablado, esto, y yo, que no me había enterado de nada. Se acerca a la libreta, y ve a la libreta, y yo había escrito un relato que lo titulé Por culpa del fuego. Me inventé una historia, mientras el maestro estaba hablando de matemáticas y de quebrado y eso, que había un fuego y un perro salvó a las películas mías. Y el maestro me pegó una hostia y me tiró de la silla. Por eso digo, este fue mi primer crítico. Dice, con que tú estabas tonteando, ¿no? Y leyó el relato y me hizo así, a mano abierta. Por cierto, y con esto termino. Sí. Cuando te fuiste del colegio, un profesor te dijo que no ibas a hacer nada en la vida, ¿no? Y aquí estás presentando tus memorias en la Peña. Me lo dijo, aquello fue más que hundirme, pues yo tenía 12 años y le dije al maestro, mire usted, en mi casa hace falta el dinero y yo quiero buscar un trabajo para ayudar a mi madre, yo me crié sin padre, éramos muy pobres, y dice el maestro, no, pero ¿cómo te vas a ir? Te faltan 2 años. Y digo, sí, maestro, pero yo es que no quiero el colegio, yo quiero trabajar. Y dice, bueno, pues, y digo, y que me dé usted el certificado de estudios primarios por si me lo piden en la panadería. Y me dice,
no, no, eso no te lo puedo dar, si tienes que estar hasta los 14 años. Y digo, pues entonces me voy. Y dice, bueno, pues tú verás, dice, vas a hacer toda tu vida un desgraciado. Y entonces llegué yo a mi madre y digo, mamá, me ha dicho el director en Coria, en el cerro de Coria, que voy a ser toda la vida un desgraciado. Dice, yo te lo he dicho, sigue en el colegio. sigue en el colegio. Y entonces mi hermano dejaba la panadería y yo me coloqué de panadero. Me daban 13 duros y 1 kilo pan, todos los días. Y ya se notaba en mi casa. Por eso mi madre, cuando me echaban cara, dice, yo trabajo que a mí me ha costado ponerte con unos 90 y no sé cuánto. Digo, más que yo ya con 12 años ya me pagaba mi plato de comida. Traía 13 duros y 1 kilo pan. En fin, que yo tenía una vida muy especial por la crianza y también, ya no por la crianza, porque entonces había muchas... Yo porque era un niño un poquito especial, para lo bueno, para lo malo, era un poquito muy sensible. El amor a los animales, a la naturaleza. Me tendría en un cerro todos los días y viajaba en las nubes. Como las nubes se mueven, yo pensaba que las nubes, me subía a una nube y que me sacaba del pueblo, porque me aburría, porque se me quedaba chico Palomares. Yo quería ir a América, quería ir a Roma, y entonces viajaba un poco en las nubes. Y en las nubes sigo, o sea que yo sigo con las nubes. Bueno. ¿Quieres decirle Bueno, algo? yo solamente decir, no sé, el libro, preséntalo, di el precio, Vale. porque a lo mejor hay alguien, yo estoy interesado en comprarlo. Sí, bueno, el libro yo lo he traído algunos para que lo quiera y se lo quiera llevar dedicado, y yo lo he escrito porque creo que es necesario. Es necesario que yo, si un día me voy, que por lo menos, aunque he escrito mucho en prensa, y eso va a estar ahí siempre, y ahora en internet, en Facebook, pero aquí están los recuerdos de un niño que se enamoró del flamenco y que se enamoró de todos los artistas del flamenco y que ha estado 50 años escribiendo de flamenco. Y entonces, bueno, pues ahí están todos los recuerdos. Hablo de casi todos los artistas, no de todos. Cuento anécdotas, cuento una del Chiquito de Cama, de Juan el Cama, que era muy amigo mío, estaba siempre en la carbonería y eso, que lo llama por Pon, dice, Juan, vete al Castillo de las Guardas, que tienes allí un contrato para cantar. Dice, Antonio, yo estoy mudo, llevo 3 días que no puedo ni hablar, no puedo dar los buenos días, ¿cómo voy yo a cantar? Bueno, pues entonces lo cobra. Dice, bueno, pues voy a hacer lo posible por ir. Llega al Castillo de las Guardas y estaba yo allí y lo veo, digo, este hombre, ¿cómo va a cantar? Bueno, buenas noches, vengo mudo, no puedo cantar. Dice, pero fijarse en las letras que son muy bonitas. se llevó. Y después, como he tenido vivencia y anécdotas con Chano Lobato, fui un día a entrevistarlo y dice, ¿quiere una copita de aguardiente? Digo, venga, la Chana se había ido al mercado. Dice, atiende a Manolo muy bien, no sé cuánto. Y entonces, pues busca una botella de aguardiente y no encontraba copa. Y dice, bueno, yo no sé la Chana dónde pone las copas, y cogió una copa del Mueble Bar, de estas que venían de Ceuta con los caramelos, que cabía 2 botellas de aguardiente, y la fregó un poco y dice, esto es lo que hay, Manuel, pero tú te bebes, y me echó 4 dedos en la copa, yo creo que la botella entera. Dice, tú te bebes lo que tengas ganas. Pero hablando con la entrevista y escuchando a Sano y mirándome de risa con él, pues empecé, otro sorbito. Me bebí media copa, o sea, medio litro de aguardiente. Y cuando terminamos la entrevista, me levanté y empecé a... Yo con un 90 dando vueltas, agarrándome a la lámpara, y dice, Manuel, ¿estás emborrachado? Digo, coño, no me voy a emborrachar si me has puesto un litro de aguardiente. Y cuando llegó la Shana, le dice, Shano, de luego te vas a matar. Me tuve que dormir una siesta en el sofá para irme a mi casa. Porque no, pues, iba en autobús, que lo vas a matar. Bueno, ahí hay un capítulo donde cuento todas las anécdotas que yo he vivido, no las del Cojo Perose, las del Padre de Caracol, que son muy bonitas, sino las que yo he vivido con terremotos, con Camarón. Una vez íbamos en un avión desde Barcelona a Ginebra y hacía 30 grados en Barcelona, y cuando llegamos a Montreal, al Festival de Jazz de Montreal, había 5 grados bajo cero. Entonces Camarón venía en camisa, se bajó, nos recogió una furgoneta, se bajó y empezó a preguntar por la piscina. ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? En el hotel. Ve la piscina, se pone en pelota y se tira a la piscina. Y la piscina estaba congelada. Y tuvieron que sacar a Camarón como un bacalao. Y se me presentó todo Jesucristo.
sea, desnudo, canijo, ya estaba malo, fue un año antes, se fue en el 89, un par de años antes de morir. Bueno, y esas son las anécdotas que yo cuento en el libro, las que yo he vivido, no las que me han contado, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya. Ah, bueno. Bueno, el libro en las librerías está a 22 euros, aquí a 20. Y lleva una dedicatoria que por la dedicatoria no cobro. Vale. Que solo muriendo podría olvidarte yo.